Muchas gracias por acompañarnos a este nuevo evento que ofrecemos a través de la Comisión de Energía de nuestro capítulo, encabezada por el licenciado Marcelo González, quien hará la presentación de nuestras distinguidas expositoras del día de hoy en un par de minutos más. Yo solamente quiero darles de nuevo la bienvenida, recordarles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos página de Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos LinkedIn y recordarles que la gran mayoría de nuestros eventos como este se procede a hacer una grabación, la cual se sube posteriormente en las siguientes horas a nuestro canal de YouTube. Ahí lo encuentran muy fácil, Capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y donde van a encontrar este y muchos otros eventos de interés que hemos tenido a lo largo de estos meses en nuestro capítulo. Eh, Igualmente, invitarlos, si no son afiliados a la Barra Mexicana de Abogados, que se interesen en participar con nosotros, en colaborar con la labor que hacemos en todos los capítulos, en todos los estados de la República, en la sede nacional, en las diversas áreas, empujando y buscando que se preserve, como siempre, el Estado de Derecho en nuestro país. Sin más, le cedo los micrófonos a señor Marcelo para que haga la presentación y por aquí nos estamos viendo. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Porque sí me escuchan porque siempre tengo problemas con el micrófono, pero bueno, buenos días a todos. Para mí es un honor que ambas, Yara y Cristel, estén aquí con nosotros en la barra, tienen las puertas abiertas. Y bueno, sin más preámbulo, las presento. Cristel Domínguez es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con un máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, España. Actualmente es jefa de Marketing Internacional en Cotemar. Cristel, bienvenida. Muchas gracias, Marcelo. También tenemos, de nada, Cris, también tenemos a Yara Gual. Yara es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y cuenta con una especialidad en Derecho de Empresa por la Escuela Libre de Derecho. Anteriormente fue directora general adjunta en la Dirección General de Licitaciones en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Actualmente es asociada en Garza Tello Clyde Co. en el área de energía. Yara, bienvenida. Eres barrista, no nos conocíamos, pero aquí tienes las puertas abiertas en el capítulo Nuevo León y espero que seguirte viendo. Esperamos eso. Y bueno, sin más preámbulo, adelante, chicas. Muchas gracias. Perfecto, pues primero empezar con un agradecimiento a la barra, al licenciado Isidro Luna, que nos abre las puertas para tener este espacio, a Marcelo, a Nancy, a todo el equipo, muchas gracias por la invitación, y pues a los que nos acompañan, y también a Yara. Yara, qué gusto tenerte aquí. La sesión de hoy está diseñada como para aprovechar mucho tu experiencia, para resaltar. Yara fue parte del equipo que hizo las licitaciones, estuvo en la parte de revisar cada documento, de ver lo que traían las empresas, y precisamente por eso escogimos este tema, ¿no? La parte intangible. ¿Cuáles son esos beneficios que de pronto no se ven tal cual, no hay algo físico, pero aprovechar la experiencia de las personas que estuvieron allá adentro, que se encargaron de ver toda esta experiencia internacional y de ir a traer lo mejor para lo que estaba haciendo México, ¿no? Entonces voy a leerles brevemente nada más la definición de qué es un intangible, cuáles son estos assets intangibles, y dice que es un activo intangible, no es identificable, es de carácter no monetario y sin apariencia física. Difícil de evaluar porque, como su nombre lo dice, no es tangible. Sin embargo, su impacto es muy significativo, ya que impacta en las ventas y en la construcción de reputación. Algunos ejemplos de cuáles son estos activos intangibles, pues son patentes, marcas registradas, derechos de autor, el know-how, el conocimiento del mercado. Y todo esto creo que lo podemos ver muy bien en esto que les estábamos empezando a contar de qué fueron a hacer todo este equipo que estaba en el gobierno, y llámese CENER, CNH, Economía,
todo el gobierno que salió a ver qué estaba pasando en el mundo, cuáles eran esas mejores prácticas y qué íbamos a hacer para dar nosotros ese cambio para un modelo energético. Y pues sí quiero, Yara, tomando en cuenta estas cosas que no son tangibles, pero que sin duda alguna ustedes tomaron en cuenta, ¿qué nos podrías contar de qué fue esta experiencia? ¿Qué es lo que nuestra regulación ya tiene como soporte intangible? Muchas gracias, Cristel. Efectivamente, el haber estado yo dentro de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en los procesos de licitación que, que, que tenemos como la mala idea de que se adjudican áreas contractuales, ¿no? Lo que la CNH adjudica son contratos petroleros. México tomó como ejemplo varios países, tomó varios modelos de adjudicación de contratos petroleros, tanto como en el esquema noruego, Brasil y otros países. México no tiene, o sea, estos contratos, estas licitaciones de los contratos petroleros no tienen nada que ver con la ley de adjudicaciones con la que tiene el gobierno, ¿no? Para la adjudicación de algún bien o de algún servicio. México tomó las mejores prácticas a nivel internacional, hizo el modelo de adjudicación de contratos ad hoc a nuestro a México. La verdad es que superó todos los estándares. De hecho, México hoy a nivel internacional es catalogado como el ejemplo a seguir, muy por encima de Noruega, muy por encima de Canadá, de Estados Unidos, en la adjudicación de los contratos petroleros. El nuevo modelo petrolero nos dejó, parte de la licitación que tocaremos más adelante, pero bueno, sigue el recurso, es propiedad de la nación, ¿no? El Estado sigue siendo el rector. Hay empresas productivas, Pemex se convirtió en una empresa productiva del Estado, permitió la participación privada y genera competencia. La generación de renta y sustentabilidad involucró mucho el medio ambiente y sobre todo, México se encargó de que esta adjudicación de contratos fuera de la forma más transparente que hay. El paso por la CNH a mí me dejó una gran satisfacción y el haber estado ahí siendo parte, ¿no? Con el ojo ahí encima. Yara, y precisamente creo que con esto que estás cerrando, este orgullo como mexicana de decir México alcanza estándares que están al nivel de Noruega, de Canadá, que son países que tenemos como referente de alta transparencia, de alta seguridad. ¿Qué se siente haber estado ahí, no? Y poder decir, está plasmado en lo que se logró. Sí, de hecho, nosotros hay un comunicado de prensa que está en el portal de la comisión, es el comunicado de prensa 32, en donde, si me acuerdo perfecto, estamos muy por encima de Noruega en cuestiones de transparencia. Y eso, bueno, pues es un gran orgullo. El proceso de licitación en México es súper interesante porque intervienen diferentes actores. Interviene la Secretaría de Energía, interviene la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Hidrocarburos da la opinión técnica. Cuando todos estos actores se ponen de acuerdo, se lanza una convocatoria y es bien interesante porque estas convocatorias no pueden ser lanzadas sin que exista de por medio una consulta indígena, ¿no? Esto a nivel internacional no es tan común, el que se tome en cuenta a las comunidades en las que va a impactar los proyectos petroleros. Ya que hay una aprobación de la comunidad indígena, se lanza la convocatoria por parte de CNH, se publica, es una convocatoria a nivel
internacional. Y bueno, hay diferentes etapas, hay 8 etapas en el proceso de la licitación, en donde, bueno, los interesados tienen acceso a la información que tiene que ver con el área contractual. Ven la información, los ingenieros o los ingenieros petroleros y todo el personal técnico analiza toda esa información que está dentro del CNH, del Centro Nacional de Información sobre Hidrocarburos, y ven si es un área que le pueden apostar. Eh, Entran al proceso de licitación pagando una inscripción y lo que hace es, se conforma un comité licitatorio. Este comité licitatorio es importante señalar que en el momento en el que se lanza la licitación, ni los comisionados ni el comité licitatorio pueden entrar en contacto con ningún interesado o con ningún licitante. Esto es una violación y el servidor público que incurra en esta violación puede caer se puede caer en un procedimiento, ¿no? Las empresas tienen que cumplir con ciertos requisitos legales, que bueno, pues ya sabemos que son como poderes, todo lo que tiene que ver con la estructura corporativa. Tiene que cumplir con ciertas características o ciertas experiencia técnica, ya sea en proyectos de tierra o en proyectos de agua. Estos requerimientos técnicos son estándares internacionales de la industria. No es que CENER se haya sacado de la manga y que haya dicho, no, pues un tirante de agua de tanto, ¿no? Son estándares internacionales, es costumbre, es la costumbre internacional. Pero algo que está muy padre, que a mí me gusta mucho, es que la transparencia empieza desde aquí. La empresa que ya está licitando o es interesada, cuando presenta toda esta información, que la presenta ante el comité licitatorio, ante el órgano interno de control, es videograbada, o sea, nunca el comité licitatorio tiene unas reuniones privadas con los licitantes, entrega toda esta información que dijimos legal, técnica, pero hay dos aspectos que es muy valioso. Si esta empresa que va a licitar, ¿cuáles son sus formas de fondeo? ¿Cómo se fondea? Porque tiene que tener cierto capital para sostener el proyecto, ¿no? Ya sea de aguas profundas, aguas someras o terrestres. Tiene que tener cierto capital para sostener el proyecto. Esta información, nosotros, bueno, el comité licitatorio se manda a la unidad de inteligencia financiera. México es firmante en donde a varios países mandan alertas de empresas, personas, ¿no? Que tienen que ver con lavado de dinero, con financiamiento del terrorismo, X. Si la unidad de inteligencia financiera ve focos rojos de esta empresa que está licitando hacia arriba, hasta la holding, o por así decirlo coloquialmente, hasta la mamá, ve algún foco rojo, la UIF no da su aprobación y no se le puede dar a esta empresa una constancia de precalificación. Otro tema también que es muy interesante, y esto cambió en el 2010, toda la regulación que tiene que ver con medio ambiente, tienen que cumplir todas las empresas con normas, con ISOs, con certificaciones a nivel internacional, que sea una empresa una empresa que no haya tenido accidentes, que cumpla con estas certificaciones para evitar algún tipo de derrame, de accidente, de cualquier, una eventualidad, ¿no? Nosotros, todas estas certificaciones, todas estas normas, se manda a la ASEA.
la CEA se cerciora de que sí efectivamente esta empresa licitante, bueno, este interesado, cumpla con todas las normas que tienen que ver con HSE, con medio ambiente, que cumpla bueno, en los proyectos, en diferentes proyectos, ¿no? Pero eso también es muy interesante que se involucren todas bueno, estas dos características que para mí son muy importantes, la parte del financiamiento, la transparencia de los fondos y que cumplan con las normas ambientales, ¿no? Y bueno, pues ya se califica y pues ya nos vamos a la presentación, apertura de propuestas, que también es súper interesante y súper transparente porque en ninguna licitación de contratos se transmite en vivo y en directo a todo el mundo. Cuando el licitante va y presenta su propuesta económica con la garantía de seriedad, se firma. Al momento que se firma por el comité licitatorio, por un notario público y por el órgano interno de control. Cuando se da la apertura de las propuestas, se pone a la vista, o sea, si llega el sobre abierto o con alguna tachadura, la propuesta inmediatamente queda deshecha, o se desecha esta propuesta o este licitante, pero la transparencia de la presentación de propuestas pues es impresionante. En ningún lugar del mundo se transmite en vivo, interviene un notario público y el órgano interno de control y siempre las propuestas se ponen a la vista pues de todas las personas que estén viendo a través de streaming o que estén en vivo en el evento, ¿no? Entonces, para mí eso me llena, como mexicana, primero me llena de orgullo y haber sido como servidora pública, haber estado ahí adentro, híjole, la verdad es que es algo de lo que tú decías, bueno, adquieres un know-how, una experiencia que es invaluable y es intangible, ¿no? Es como ha ido de historia. Y justo, mira, o sea, nos llenaste de muchísimos puntos que quiero un poco retomar. Creo que todo lo que dijiste se resume en tres grandes palabras, que sería la parte de transparencia, conocimiento y competitividad. Porque si estoy entendiendo bien lo que tú me estás diciendo, es aquí las empresas vienen a hacer una precalificación en donde se auditan en cuáles son sus certificaciones de medio ambiente, de técnicas, de finanzas, ¿no? Y de pronto, si una empresa no cumple con estos mínimos de experiencia, tú puedes decir, no, México puede decir, tu empresa no cumples con los mínimos y te quedas fuera, ¿correcto? Correcto. Esto no hay forma de que pase. Y y reforzando también lo que decías, todo esto está basado en criterios internacionales de cuáles deben de ser esas calificaciones, ¿no? Entonces, de alguna forma, nos estás hablando de un sector que puede discernir entre quiénes son los mejores jugadores y quiénes pueden jugar en México, ¿cierto? Correcto, correcto. Ok, y también hablabas de los pesos y contrapesos, ¿no? No solamente buscas a los mejores jugadores que están allá afuera para garantizar que sean los que más conocimiento tienen, los que tienen las mejores competencias, garantizas que el proceso en sí mismo sea transparente, pero también en tu estructura regulatoria tienes varios actores que te permiten un poco jugar, ¿no? Esto que decías de todo mundo tiene un rol diferente, cada regulador tiene algo que supervisar. Y de ahí nos fuimos a la parte de la consulta indígena, ¿no? Como ya vimos a qué jugadores traemos, qué credenciales les pedimos, ya armamos un proceso totalmente transparente, tenemos instituciones que regulan este proceso, ahora vamos a la parte local, ¿no? Nos mencionabas, somos el primer sector que tiene esta parte de la consulta indígena, en dado caso que hubiera indígenas en la zona y hay todo un proceso que nos comentaste.
¿cuál crees tú que sean los beneficios locales, sobre todo, de que, de que este sector esté ya en actividad? Es una pregunta súper interesante y que creo que muchos desconocen, ¿no? Yo también lo desconocía. Cuando una empresa va a hacer operaciones, ya sea offshore, o sea, costa afuera o en tierra, está la consulta indígena y hay dos temas, o sea, es un estudio de impacto ambiental y social, ¿no? ¿Cómo va mi proyecto a impactar a esta comunidad? Muchas de las petroleras, la gran mayoría, y también es por contrato, está obligada a involucrar o a involucrarse con la comunidad. Este, o sea, se pueden abrir universidades, se involucra mucho la petrolera en temas que tienen que ver, por ejemplo, con educación, con salud. Hay un tema bien interesante que estuvo por Sonda de Campeche, en donde esta petrolera involucró al sindicato de pescadores como para ser los observadores y los vigilantes, porque claro que hubo un impacto en su área de pesca, hubo un impacto, entonces, eh, en lugar de cerrarse es, a ver, vuélvete parte de este proyecto, sindicato de pescadores, vuélvete parte de este proyecto, eh, vas a ser vigilante, tú me vas a vigilar, tú en tu área de pesca, ok, o sea, a lo mejor te vas a tener que ir 10 kilómetros fuera de esta área, ¿no? Donde yo estoy operando, pero les dieron equipo, por ejemplo, si llegase a haber como algún tipo de derrame, alguna mancha de aceite, se reporta, ellos, o sea, la petrolera le dio equipo a este sindicato de pescadores en donde ellos recogen el aceite si es que en alguna perforación se dio el caso, que es mínimo, y tienen también como pues no obligación, porque no es una obligación, sino el compromiso, estos pescadores, de estar muy conectados con la petrolera, ¿no? Es padre que la petrolera involucre a todo por ejemplo, a estos pescadores. En tierra, lo que se trata de hacer es ayuda a las comunidades a través de doctores, citas médicas, dentales. Hubo, no sé, una empresa hizo operación de cataratas, no sé, creo que fueron ciento y tantas. Se involucra. Independientemente de que la empresa dé, también la comunidad se involucra y hay un impacto económico. Hay un impacto económico en la comunidad porque, pues, al haber tanto movimiento de personal de plataforma que sube, que baja en la construcción, pues también hay una derrama económica, ¿no? En la comunidad, se empieza a mover más la economía, independientemente que esto también, o sea, por ejemplo, no lo sabemos. Me tocó estar bueno, en un estado, no voy a decir el nombre, pero gente, o sea, un funcionario público, un servidor público involucrado en las finanzas de este estado, él no tenía como que o sea, en el radar que, o sea, que muchos de los impuestos que pagan las petroleras, que se pagan de manera mensual, o sea, contraprestaciones que derivan de permisos o de lo que sea, ¿no? De ciertas contraprestaciones que están por contrato, mucho de esto cae o sea, sí, en las arcas federales, pero caen también en las arcas de los municipios o bueno, de los estados. Y este tema también es súper importante porque pues hay un beneficio, o sea, una contraprestación a nivel federal, nivel estado y nivel local, ¿no? O sea, a nivel comunidad. Entonces creo que es un ganar-ganar de todos. Y esto que dices me encanta, porque justo es otro de los atributos que viene como los assets intangibles, que sería el goodwill, ¿no? Una empresa que tiene este goodwill de decir, soy un buen vecino, involucro a los actores locales y pues,
me apego a sus necesidades. Y algo que también quiero destacar de esto que dices, que tiene que ver con el contenido nacional y más en particular con la transferencia de conocimiento, Yara, que me parece que es uno de estos grandes valores intangibles que tiene este sector, ¿no? Sí, estamos viendo mucha interacción de las empresas en las universidades y como muchas veces ellas mismas lo han dicho, ¿no? Está en su ADN preparar bien tanto a los futuros estudiantes, bueno, a los futuros egresados de esas carreras, pero también a la comunidad, pero también al gobierno local, pero también, o sea, es como formar pues sí, una nueva comunicación, ¿no? Mantenerlos al día de en dónde están los proyectos, porque una acotación que me voy a permitir hacer ahorita es que la mayoría de los procesos, de los proyectos que están costa afuera son proyectos de exploración, ¿no? Todavía no están en producción y por lo tanto no podríamos hacer una comparación directa con Pemex o de la derrama económica que se veía con Pemex y tampoco en tierra porque si nosotros juntamos todos los proyectos que Pemex tiene, son más de 400. Y estamos hablando versus empresas que tienen un proyecto, por ejemplo, Fieldwood, ¿no? que ya empezaría producción, pero que es un proyecto. O en el caso, por ejemplo, de Shell, que tiene 10 bloques, ¿no? Pero, vamos, todos son de exploración, no hay ninguno que esté en producción. Y sin embargo, pese a que la mayoría de estas empresas están en etapas muy tempranas del proyecto, donde todavía no saben si hay hidrocarburos, si no hay hidrocarburos, si va a ser comercial o no va a ser comercial. Pese a todo eso, ahorita ya hay ganancias para el país, ¿no? Que no solamente tienen que ver con esto que decíamos de la parte económica, pero también de estos intangibles. Yara, yo no sé tú, pero yo creo que no solamente están ganando los chicos que están allá afuera en estas universidades locales que reciben cursos y todo, creo que nosotros somos esos principales ganadores, tanto en la parte del sector público como en el sector privado, porque si pudiéramos hacer un resumen, ¿no? de los últimos 10 años, creo que ha sido un entrenamiento muy extenso para todos los que formamos parte del sector y que yo me lo llevaría como uno de esos primeros grandes regalos de este modelo, ¿no? Tener ya una generación completa que salió a buscar cuáles eran esas mejores prácticas que están reflejadas en una norma, pero que hoy dependen de las personas que estamos dentro que se cumplan. ¿Qué opinas de eso? Tienes toda la razón. Yo creo que yo me considero una de esas personas que se llevó todo este conocimiento, toda esta transferencia de conocimiento. Eh, la verdad es que México hoy tiene la gran oportunidad de tener, por ejemplo, todos los ingenieros petroleros pues, estaban pues, en Pemex, ¿no? Hoy imagínate la fortuna que tendría hoy un estudiante de ingeniería petrolera que sea becado o que sea contratado por alguna de estas petroleras y que le transmita, por ejemplo, todas sus métodos, sus modelos, sus patentes, ¿no? Su forma de perforar un pozo, cómo poder llegar a lo mejor a una producción eh, temprana o no sé, o sea, todo este conocimiento hoy se está transmitiendo a esta nueva generación de ingenieros petroleros o de químicos o ahora hay carreras que tienen también que ver con todo este tema de las consultas indígenas, de cómo se impactan a las comunidades indígenas. La verdad es que sí es algo nuevo y es algo súper importante y es invaluable. Este, no lo teníamos. Recordemos que antes de este nuevo modelo energético, pues el único operador que teníamos en México era Pemex. Si bien Pemex se involucraba con las comunidades indígenas, pues a lo mejor no era como un impacto mayor, porque bueno, pues
lo acabas de decir, el 30 y tantos por ciento de las áreas o de los proyectos o de los eh, que se tenían contabilizados o que se tenían analizados se las queda Pemex, pero Pemex a lo mejor pues, no se daba como que abasto, por así decirlo, de capacitar o de involucrarse en comunidades o de transmitir toda esta tecnología o todo este conocimiento pues a tantas y tantas personas que rodeaban estos proyectos, ¿no? Hoy pues por ejemplo, o sea, de Feelgood, ¿no? O sea, por contenido nacional, ¿cuánta personal mexicano tiene que contratar? Y lo que le está transmitiendo, ¿no? Porque sé que van a llegar, o sea, es una producción temprana, este, y, y la capacidad que van a tener estos ingenieros, estos químicos, todo el personal mexicano, no lo van a adquirir en otro lado, ¿no? Eh, pues son prácticas que son de otro país, son patentes de otro país, pero pues bueno, pues lo están adquiriendo ellos, ¿no? Es lo que yo adquirí también, ¿no? Estando dentro de CNH, como lo digo y siempre lo he dicho, yo me fui de maestría a la comisión, ¿no? Claro. Oye, Yara, y completando esta idea que nos dices, ¿sabes qué otra cosa mencionaste antes que no hemos abordado, pero que creo que aquí encaja perfecto? La parte de los datos, que es uno de estos assets que sí es tangible, pero que de pronto no vemos el alcance que tiene, ¿no? Mencionabas al Centro Nacional de Hidrocarburos y y ahorita que decías esto, ¿no? De los mexicanos nos estamos viendo beneficiados de que empresas extranjeras estén aquí y nos compartan esta parte de conocimiento. Creo que también lo que se logró hacer con los datos, con el centro en particular, de recabar, en su momento éramos el lugar más explorado, tú tendrás mejor ese dato, eh, cómo estos datos, cómo el tener ya ese reservorio ahí, eh, ha ayudado a empresas a avanzar mucho más rápido en este tiempo, en este lapso de exploración y que justo por ahí hemos escuchado al director de Repsol, a Sergio Limardo, hacer el comentario, ¿no? De que ellos justo pudieron ser la primera empresa de la ronda 2.4 en perforar el año pasado gracias a todo este conocimiento que ya estaba ahí y que no tuvo que llegar la empresa, mandar a hacer una sísmica y después procesarla, sino que pudo llegar y adelantar esos pasos. Creo que esa eficiencia de tiempo también sería importante destacarla, ¿no? Claro, de hecho, el punto aquí es bien interesante porque, o sea, desde Tamaulipas a Campeche, o sea, toda esta área geográfica es una de las más estudiadas a nivel mundial. Hay mucho levantamiento de sísmica, hay mucho interés en esta área. Es probable que haya muchos recursos, ¿no? Efectivamente, hay un proceso previo a que te inscribas como licitante en donde todos los interesados tienen acceso, o sea, si voy a, por ejemplo, a licitar no sé, los que licitaron, por ejemplo, en Trión, ¿no? Por así decirlo, tuvieron acceso a toda esta información, a todo este levantamiento de sísmica, tuvieron acceso a toda la información que se levantó, que tenían acceso al cuarto de datos en el centro, ahí en la comisión, en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. Es impresionante, tienes toda la razón, la información que tienen, porque imagínate llegar a apostarle a algo de lo que yo no veo. O sea, a lo mejor pues esta área contractual o este pedazo de mar o de tierra, voy a llegar a buscar a ver si hay, o sea, para lanzar una licitación, o sea, todo el trabajo que hubo previo, o sea, el levantamiento de sísmica, toda la información, este, pruebas, núcleo, o sea, es o sea, muy interesante y aparte es valiosísimo para que llegue
algún licitante, o sea, que le apueste a esa área contractual, ¿no? Claro. Dijiste, Oye, Yara, perdón, lo que pasó con Repsol, o sea, haber llegado con toda esta información a ser el primero que llega a perforar un pozo, ¿no? claro. Y destacar aquí, pues sí, la gran labor de Pemex, ¿no? Porque mucho de la información que está hoy ahí es información de Pemex, información que Pemex entregó, pero que el gran valor de este centro es que hoy el gobierno sabe bien lo que hay allá abajo, porque tú estarás de acuerdo conmigo. Una cosa es tener los datos, ya sea en un papel o en una libreta o en una USB o en una computadora, y de pronto el recabar toda esa información, ponerla en un solo lugar, darle una estructura y seguirla alimentando con la información que te van a empezar a dar los privados, porque todos los privados tienen la obligación de toda la información que están sacando de allá adentro, de lo que saben que hay allá abajo en el subsuelo, la entregan al gobierno. Sí, con un periodo, tú sabrás mejor, Yara, estos periodos de confidencialidad, pero que es información que el gobierno tiene y que hoy creo que refuerza este otro, una palabra muy sonada últimamente, soberanía energética. Claro. Saber lo que nosotros tenemos ahí abajo es súper importante, ¿no? Cuántos recursos, en qué cuencas, y que al final del día también es una especulación, ¿no? Porque aunque sean muchos datos y aunque tengamos estudios, pues las empresas mejor que nadie sabe que llegar y perforar en el lugar correcto sigue siendo el challenge mayor, ¿no? Claro. Claro. No, y aparte, cuando tienes toda esta información, sí adelantas mucho, vas un paso, o sea, la empresa va un paso adelante. Efectivamente, o sea, toda esta información que tiene el centro era de Pemex. Ahorita el vigilante, por así decirlo, de esta información es el centro. Y es importante resaltar que la, el dueño, por así decirlo, de todos estos recursos o posibles recursos, siempre va a ser el Estado, ¿no? El Estado es dueño del hidrocarburo en tanto no se extraiga. Y bueno, ahí depende también ya del modelo de contrato, ¿no? Pero el Estado no ha perdido la soberanía sobre estos recursos. Y no es que se haya vendido el petróleo a extranjeros, ¿no? O sea, el Estado mexicano siempre está involucrado en este tema, participa de los contratos, tiene una utilidad, tiene una participación sobre los hidrocarburos ya extraídos. Hasta en tanto no estén extraídos, son del Estado, del Estado, ¿no? Pues creo que nos acabamos de dar un tour por varios de esos assets intangibles, ¿no? Empezamos por la transparencia, nos hemos ido a la parte de conocimiento, a competitividad, a las garantías que nos dan las empresas también, ¿no? Y creo que todo esto ya también se resume en la parte de la misma reputación de las empresas, ¿no? Sabemos que son empresas internacionales de, de alto impacto, con un riesgo muy grande, eh, pero que también, o sea, de pronto no tenemos este diálogo, no hablamos de todo esto que está detrás somos desafortunadamente la primera etapa, ¿no? De una gran línea de proceso. Estamos al principio en exploración y producción, te puede tomar 10 años llegar a producir algo, luego entre que lo produces, luego lo extraes, lo mandas a la refinería, lo transformas y sale un producto derivado y hasta ahí entra en contacto con la gente, ¿no? Entonces, todo esto, ya sea que porque compras gasolina, porque pagas la luz, porque pagas el gas, pero toda esta parte previa que desconocemos, ¿no? De este camino que lleva el ir a buscar el hidrocarburo, sacarlo y transformarlo, de pronto no lo hablamos. Y está rodeado como de todo esto que estamos diciendo, ¿no? De todas estas mejores prácticas que se han querido poner en el proceso,
para asegurarnos de que desde que empieza bien. Y para mí sí es un orgullo poder decir, México logró llegar aquí, ¿no? Tener estos estándares, tener esta regulación, y que al final dependa así de los mexicanos que se implemente como tiene que ser, ¿no? Que la persona que tiene la ley ahí diga, sí, está cumpliendo, sí se está haciendo mediante proceso, y que no nos pongamos creativos, ¿no? De quererle poner más o quitarle, sino si no tiene ese sustento, porque hasta ahorita todo lo que hemos dicho, pues creo que tienen el sustento de por qué están ahí, por qué está escrito de esa forma en la regulación, ¿cierto? Claro, Claro, y lo importante aquí señalar es que cuando la comisión adjudica un contrato, bueno, o sea, se firma con el Estado a través de la comisión, no es que yo ya me desentienda, ¿no? No es que en México se desentienda este, de lo que pasa o de lo que va pasando en esto. Es, es padrísimo porque siempre hay observadores, o sea, siempre hay quien esté vigilando. O sea, este modelo está diseñado para que en ningún momento se pierda el control sobre lo que se está haciendo. Hay vigilantes, está por la CRE, ¿no? La Comisión Reguladora de Energía, está la CEA, ¿no? Está la propia CNH que da las aprobaciones de los planes. O sea, siempre hay bueno, también Hacienda, ¿no? Que se paguen las contraprestaciones por la administración de contratos. Bueno, o sea, muchos son los que intervienen. O sea, no es que se adjudique un contrato y nos esperamos 10 años, como decía mi jefe, Juan Carlos Cepeda, hasta que saquemos la primer cubeta de petróleo, ¿no? No, puede pasar estos 10 años, pero durante este periodo o una producción temprana, ojalá, eh, no se pierde de vista nunca a la petrolera. O sea, siempre este modelo se creó para que siempre estuviera vigilado, se esté cumpliendo, se cumplan con todas estas normas, se cumpla y se sigan haciendo las cosas transparentes. Hay sanciones, tienes que cumplir con tus seguros, en caso de algún accidente son seguros elevadísimos. La verdad es que todos o sea, estos actores dentro de los contratos, no le pierden el ojo al contrato, ¿no? A los contratos adjudicados. Y sí hay áreas de oportunidad, sí podríamos hacer como alguna mejora. Yo no me metería tanto en el tema de la adjudicación de contratos porque, bueno, pues si ya nos calificaron a nivel internacional como el número uno, pero sí hay áreas de oportunidad a lo mejor en algunos otros procesos, ¿no? Pero este es un proceso que no se sacaron de la manga los que estuvieron haciendo todas las leyes, reglamentos, reforma que se creó la CNH. Sí hay áreas de oportunidad, pero yo creo que tenemos muy avanzado y ganado un respeto a nivel internacional. México se ha ganado el respeto a nivel internacional en esta industria. Esto que me encanta cómo cierras esta parte. Y voy a aprovechar para mencionar también una anécdota. En el 2018 me mandaron a hacer un curso a Houston. Es un curso renombrado sobre contratos petroleros en el mundo. Y de pronto, a la hora, porque eran muchos países los que habían asistido, ¿no? Y de pronto, al hablar de los tipos de contrato, de cómo estaban estructurados, llegamos a la parte del abandono, ¿no? Ya 35 años después de que se acaba un proyecto, ¿no? ¿Qué pasa con el abandono? ¿Cómo se deja esa área? Y fue un gran orgullo encontrar que nuestro contrato contempla, nuestro contrato llega hasta esa parte, se asegura desde que en el inicio del proyecto se haga un guardadito, ¿no? Para llegar a esa parte y no dejar ahí un pasivo social o ambiental. Y de pronto ver que en comparación con muchos otros países, la gran mayoría que no lo tenían, que de pronto esa parte se quedaba olvidada fuera del proceso,
y que México no, que México sí llega hasta allá y tiene, como tú dices, en ninguna parte se deja sola la petrolera, siempre estamos, no sé cuántos número de entregables tenemos de reportes mensuales, bimestrales, semestrales, anuales, como tú dices, ¿no? Con los diferentes actores. Y de pronto, pues no hablamos de todo esto, de lo que sí se hace, de lo que se hace bien, de cuáles eran esas razones, ¿no? Que se querían dejar plasmadas. No solamente es tener una ley por tener una ley, sino qué estás buscando con esa ley. Y creo que lo principal que hemos visto aquí es que necesitábamos transparencia, que necesitábamos competitividad y que necesitábamos hacer el mejor uso del conocimiento que había allá afuera, ¿no? Y creo que todo esto se logra, todavía no se ve en mayor producción, no se ve en una derrama económica local como la que hubiera tenido Pemex con tantos contratos, pero se ve en muchas otras cosas, ¿no? Que es justo lo que nosotros quisimos darles como un tour a lo largo de esta conversación de lo que sí está. Y antes de abrir el espacio para preguntas y respuestas, Yara, creo que no quiero dejar fuera otra parte de estos intangibles que no solamente se refieren al sector de energía en específico, pero creo que sí lo tenemos y también es nuestra responsabilidad compartir. Al ser un sector que está todo el tiempo innovando, que es líder es puntero en muchos temas, parte de lo que nos dan es un entrenamiento muy grande en seguridad, en sustentabilidad, en diversidad e inclusión, en mejores prácticas internacionales, ¿no? Y son de pronto cosas que nosotros damos por un hecho, que pues sí, todos estamos capacitados, sí, todos nos aseguramos que seamos un sector seguro, que seamos un sector sustentable, pero cómo de pronto, pues sí, romper un poco la conversación no constructiva para hacerla constructiva, dejando un poco el debate de si somos buenos o no somos buenos, si el sector, yo qué sé, si nos vamos a esta parte en donde podemos entablar un diálogo en paralelo, pues también hay mucho que podemos compartir sobre estos otros temas, ¿no? Que no necesariamente son para los que trabajamos en hidrocarburos, sino que de pronto estas mejores prácticas en seguridad las llevas a tu casa y tu familia ya empieza a hablar de seguridad, empieza a hablar de todos estos procesos de cómo mejorar, no sé, en caso de un sismo, de cualquier tema de desastre natural, siempre tenemos un punto de referencia, sabemos cómo armar una mochila para cualquier, para sal, o sea, que sabes que tu mochila está ahí y con esa sales, ahí están todos tus documentos, todo. Sabes cuáles son esos tips de cómo ser sustentable, ¿no? Entonces, todo esto que nos van dando y que de pronto, pues solamente se queda en una conversación aquí entre nosotros, ¿no crees que también hay un reto y la responsabilidad de llevarlo más allá todos estos mensajes? Yo encantada de llevar este mensaje a cada uno de los mexicanos. De verdad, yo no te, o sea, soy apasionada de lo que se hace en este sector en México. Este, Me cuesta a veces mucho trabajo hablar como si yo ya, como que yo ya estoy fuera del CNH, pero a veces hablo como si todavía estoy ahí, ¿no? En primera persona. La verdad es que si, si nosotros pudiéramos llegar a cada uno de los mexicanos y explicar que escucharan esta plática, ¿no? A ver, el petróleo o el hidrocarburo es de México. México, créeme que, o sea, no hay ningún tema de corrupción en esto. Hemos adjudicado, bueno, la CNH ha adjudicado, eh, aquí tengo el dato, son 111 contratos de exploración y extracción, 5 migraciones, de las cuales no ha habido solo recurso. No ha habido un solo recurso en, para recurrir o para
que el proceso o del proceso de licitación, de adjudicación, haya sido malo, haya habido una pequeña duda. Eso también es súper importante, ¿no? Todo lo que se ha acumulado, o sea, por ejemplo, los ingresos que se han acumulado al Estado hasta octubre de 2020 son 2.416 millones de dólares. O sea, toda esta derrama económica, independientemente de toda esta transparencia que es de verdad de orgullo, que los mexicanos nos debemos sentir orgullosos, esta es una gran industria que sí no es a corto plazo, pero que también es una derrama económica, que México tiene muchos, que ya lo platicamos, muchos áreas que podrían tener buenos prospectos. O sea, de verdad, no dejar que las rondas no sigan. Son transparentes. Sí hay áreas de oportunidad, a lo mejor en algunas regulaciones, pero crean y confíen que el proceso de licitación de los contratos petroleros y la transparencia con la que se administran estos contratos es impecable, intachable, invaluable, ¿no? Los números hablan, los datos ahí están. México tiene a la vista de todos los mexicanos los contratos. Creo que no es una práctica común, pero tú te metes a la página de la comisión, están todos los contratos firmados, no están testados, los números son claros, en qué proceso están, cuáles son sus trabajos mínimos de trabajo, a cuánto están obligados, cuánto es la derrama. Es algo súper transparente y es algo que ojalá pudiéramos tener esta plática y que los mexicanos estuvieran enterados y que también se sintieran orgullosos de que en México cuando queremos hacemos las cosas perfectas. Me encanta esto que dices, Yara, y sí creo que de aquí vamos a seguir con las preguntas y respuestas, pero justo creo que de esto se trata la conversación, de que como mexicanos salgamos a decir lo que nos consta que se está haciendo bien, no por una institución, no por una empresa, sino porque sabemos desde el inicio que nuestro trabajo estuvo perfectamente bien hecho y que quedó sembrado ahí, y creo que es justo el orgullo que tú tienes, ¿no? Saber que todo el documento, cualquier documento que pasó por tus manos, el proceso se hizo bien y, y gracias a eso te queda este orgullo, ¿no? Entonces, sí, ojalá más mexicanos pudiéramos compartir nuestra experiencia de cómo lo hemos vivido, de todo lo que hemos aprendido estando aquí y de cómo somos los primeros interesados en ver un México fuerte, con sus propias empresas del Estado fuertes y ocupando, ¿no? Lo mejor de la experiencia, porque como bien decía tu ex jefe, Juan Carlos Cepeda, quizás sí llegamos tarde a la reforma y no porque hayamos llegado tarde, ¿no? Pero gracias a los tiempos en los que se dio, tuvimos la oportunidad de salir y buscar todas esas lecciones aprendidas e implementarlo en un modelo que creo que es bastante eficiente para México y para nosotros. Marcelo, dejamos 3 minutos súper apretados para las preguntas, pero estamos listas. Perfecto, no te preocupes, Cristel. Bueno, yo quiero agradecerles a nombre del capítulo Nuevo León de la barra de abogados, barra mexicana Colegio de Abogados, que hayan aceptado nuestra invitación. Realmente es un gusto y un honor tenerlas. Son mujeres muy comprometidas con el sector, con mucho conocimiento y muchas gracias. Y bueno, yo tengo una pregunta específica y tiene que ver con la labor social de las empresas en el sector de hidrocarburos. En el marco de la reforma, sí se establecieron criterios y parámetros de índole social. ¿Cuáles son las principales diferencias antes de la reforma en el plano social y después de la reforma en cuanto a la responsabilidad social corporativa, intervención de las empresas en las comunidades, etcétera, etcétera? Y esto lo menciono porque hace un par de años me tocó colaborar en una empresa de extracción de hidrocarburos, negociando contratos de ocupación superficial. Esa anécdota siempre la cuento. Y para mí fue un reto, un reto importante, tratar de comunicar a las personas, o no comunicarlas, porque
yo tenía el discurso, yo sé de qué iba la reforma. Creo que el reto principal fue que las personas interiorizaran el mensaje de la reforma. Y ellas me decían, pues no hay mucha diferencia, según sus consideraciones, no hay mucha diferencia entre Pemex y entre ustedes. De hecho, había mucha renuencia de las comunidades, de los propietarios, etcétera, con las empresas privadas, porque sí se tiene esa concepción ideologizada de que las empresas privadas vienen a robar, vienen a saquear, que ahora se está exacerbando con este discurso presidencial. Y para mí fue un reto importante que, dar el mensaje y que las personas interiorizaran el mensaje social de las empresas. Bueno, sin tanto discurso de mi parte, ¿cuál es la diferencia en el plano social entre Pemex y los compromisos que se establecieron en la reforma, ya sobre las empresas privadas? Eh, Cris, Ay, adelante. que hoy lo interesante de que Pemex se volviera también una empresa productiva del Estado es que hoy también está regulada, ¿no? Y como lo dije hace un momento, hay observadores, ¿no? Hoy, por ejemplo, lo que tú decías, los contratos de ocupación superficial, o sea, ya hay un tabulador que ya está marcado cuál va a ser la contraprestación, ya hay un modelo de contrato eh, que se tiene que depositar y que tiene que ser ante fedatario público. Ya hay como por así decirlo, in, interventores, ¿no? O sea, ya es, a ver, mi contrato está depositado en el Tribunal Agrario, está ante fedatario público, o sea, bueno, como operador, si yo no cumplo con esto, o sea, si yo no tengo la anuencia o el permiso del dueño del terreno, yo obviamente como petrolero pues no puedo hacer una expropiación, ¿no? Tengo que llegar a un arreglo, ya sea arrendamiento o una compra del terreno por el que yo voy a estar utilizando. O sea, creo que hay mucha transparencia en esto, ya ahí están, o sea, ya no es de que te voy a pagar 3 pesos, ¿no? O sea, ya este, hay un tabulador para la contraprestación, en arrendamiento, y también hay avalúos que están específicos en caso de una compraventa, ¿no? Y agregando a lo que menciona Yara, creo que como mexicanos estábamos acostumbrados a ver el beneficio directo, ¿no? De Pemex a los locatarios y no sabemos que no funciona así en el modelo internacional. En el modelo internacional esta práctica de dar dinero no es bien vista. Realmente, ¿por qué? Porque ¿cómo aseguras la transparencia de ese recurso o que a unos sí les llegue y a otros no? En realidad lo que las empresas buscan es tener proyectos que sean sustentables, que sea una infraestructura que la mayoría requiera. Entonces, esto viene en la parte de contenido nacional, es una de las 7 categorías, infraestructura social, donde se podría ver reflejada que una empresa esté cumpliendo con esa parte. Pero sin duda alguna creo que el mayor beneficio que tenemos los mexicanos y que no se ve es que cuando estas empresas salen a hacer un pozo exploratorio que cuesta millones de dólares, ese dinero no es recurso de los mexicanos. Ese dinero se puede aprovechar para hacer carreteras, escuelas, sector salud, ahorita para lo de la pandemia. Y antes, pues sí, la comunidad veía que eran empresas de servicio, Schlumberger, Halliburton, por mencionar algunos, que eran los que estaban operando, pero en realidad quien asumía los costos de esa perforación al 100% era Pemex. Hoy esos recursos se nos quedan a nosotros para ver otros temas sociales que no sea ir a invertir en un pozo exploratorio, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que nos hace falta comunicar más. Cómo el riesgo, cómo esta pérdida, porque hoy los proyectos que están en exploración están en números rojos, todo es hacia afuera, todo es pago el impuesto de esto, pago sueldos, pago oficinas, pago estudios, pago todo, pero no hay ningún ingreso, hay 0 ingresos, estamos de la línea del 0, estamos en números rojos.
si un día una empresa dice, sí encontré petróleo, sí es viable comercialmente, logramos empezar a pasar a la parte de ingresos, pero mientras no, todo es hacia afuera y es algo que no está sufriendo el Estado. No te Estás en mute. Qué bruto. Es la segunda vez que me pasa, disculpe. Cristel, tocaste un punto muy interesante y tiene que ver con que la reforma trató de erradicar prácticas muy, bueno, prácticas pésimas y de mal gusto y que laceran mucho pues, la vida pública de México y tiene que ver con la corrupción. Muchas personas, y este comentario va por esto, porque también dentro de mi experiencia, de mi anécdota, era muy difícil hacerles que las personas interiorizaran que las empresas se manejan bajo criterios de racionalidad económica, de inversiones bien hechas, no pueden estar gastando dinero como anteriormente lo hacía Pemex. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque muchos propietarios, muchos locatarios, etcétera, desgraciadamente estaban acostumbrados a que Pemex, y esto no lo digo yo, o sea, son notas en fuentes abiertas, que, por ejemplo, gestores de Pemex dijeran, ¿sabes qué? Quiero cuánto hicimos el cálculo de la ocupación por el paso de este gasoducto o de esta infraestructura tal. Y con base en ese cálculo y ya en esa determinación pues de los costos, de los dineros, pues inflaran naturalmente los costos y fueran a medias y ahí se hiciera una red de corrupción para que Pemex sacara adelante, pues pudiera construir infraestructura. Entonces llegan las empresas, llegan con la misma intención de construir infraestructura y muchos propietarios decían, a ver, no, yo quiero lo mismo que recibía con Pemex. Si no me llegas al precio, naturalmente vete muy lejos, ¿no? Y eso fue un reto mío, o sea, fue un reto muy importante porque yo les decía, es que nosotros no somos Pemex. O sea, vaya, Pemex es muy valioso, no quiero que se malinterprete ni nada de eso, ¿no? O sea, y no todo Pemex tenía esas prácticas, sino ciertas personas, etcétera. Pero yo les decía, a ver, señores, nosotros ya no podemos estar gastando dinero porque, uno, eso es corrupción, ¿sí? Dos, las empresas se manejan bajo otros criterios. Entonces, yo sí veía muy positivo que la reforma erradicó eso, porque naturalmente pues, se establece bajo criterios de racionalidad económica, pero la gente no lo entendía. Entonces creo y sigo diciendo que uno de los principales problemas de la reforma fue un tema de comunicación y de sensibilización, porque en la parte técnica estuvo muy bien hecha en algunas, mayormente bien hecha, pero el tema de comunicación estuvo pésimo. ¿O ustedes qué opinan? Sí, yo, perdón, coincido que les voy a contar una anécdota. Un día venía de un vuelo y traía mi PIN de CNH, ¿no? Y pensaban que era de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, efectivamente, no hubo el cacareo, como así se dice en los medios, no hubo ese cacareo. Muchos desconocen que existe la comisión, muchos desconocen cómo se lleva a cabo todo esto de lo que acabamos de platicar. Efectivamente, faltó mucha comunicación a nivel local, donde se iban a llevar estos trabajos, donde se iban a hacer estos proyectos. Faltó muchísima comunicación. Es como, a ver, vamos a hacer una consulta, pero no vamos a hacer una consulta individual. Nosotros, por ejemplo, o sea, ya de este lado, ya como que o sea, del lado de los de las empresas petroleras, o sea, es literal sentarte a hablar eh, terreno por terreno, espacio por espacio, metro por metro, ¿no? Muchos son ejidatarios tienes que transmitirles esta confianza, o sea, las prácticas antiguas hoy desaparecieron, hoy por compliance todas las empresas tienen prohibido, no se puede, o sea, no hay forma de, como lo decía Cristel, o sea, no hay forma de que tú justifiques algo que no está dentro de la ley y sacar de la cabeza esa mentalidad de corrupción o de que me están robando o de abuso
está bien complicado sacarlo a las comunidades. Eso fue mi reto. Sí, adelante, perdón. Sí, sí. Sí, no, y es correcto, o sea, a ver, yo te estoy poniendo una escuela, sí, pero ¿qué me vas a pedir a cabo? ¿Qué me vas a pedir a cambio? O te estoy diciendo que va a haber una universidad, sí, pero es tanta la desconfianza justo por estas prácticas que fueron del pasado y que hoy no creen que dejaron huella, que dejaron herencia en estas comunidades. Sí ha sido un Eso paso es. bien complicado el que nosotros también, ¿no? Muchos han dudado de la transparencia de las, por ejemplo, de las adjudicaciones. O sea, el quitarnos ese chip como mexicanos de que México es un país corrupto y que siempre va a haber algo detrás de algo beneficioso. O sea, de algo si a mí algo veo y digo, es demasiado bonito para ser real, siempre, o sea, siempre pensamos mal. O sea, nuestro primer pensamiento es negativo, ¿no? Siempre es, se van a aprovechar de mí, hay algún interés que yo no estoy alcanzando a ver. Y eso es la visión que nosotros tenemos que quitar como industria, como empresas, como abogados y sobre todo como mexicanos, el quitarnos ese chip de que México es un país corrupto. Claro. Sí, y fue un gran reto. Al respecto, bueno, pues tengo esa anécdota y veía muchas locuras. O sea, desgraciadamente crearon un modus operandi, ¿no? Claro. Y eso es muy difícil de erradicar, de sacarlo de la cabeza de la cultura de las personas. Había un propietario, por ejemplo, que nos citamos bien lejos, en un café de esos de carretera, lejanos, ¿no? Y me decía, pues si tú quieres entrar a mi rancho, a mi propiedad, quiero que me des $1,000,000 por pozo. Yo, no, papá, tú estás loco, o sea, ¿cómo? O sea, me explico, cosas de esas, pero entre que se beneficiaron de la corrupción anterior, de otras prácticas corruptas, que repito, no todo, o sea, no quiero hablar mal, ni que se malinterprete que estoy hablando mal de Pemex, es una empresa sobre todo que sus trabajadores, su capital humano es maravilloso, o sea, maravilloso, ¿no? Tengo otra crítica al respecto, pero después la digo, pero no pero al contrario, estoy defendiendo a los trabajadores de Pemex. Pero desgraciadamente, Yara y Chris, erradicar eso, la cultura, es muy, muy difícil. Y sí, mi principal crítica a la reforma, que yo soy una persona pro reforma, es en el tema de comunicación. Pero bueno, creo que hay varias cosas que creo que todavía se pueden hacer. Esperemos que nos dé el tiempo y este, que este gobierno recapacite en muchas cosas, no solo en el sector de hidrocarburos, también en el de energía eléctrica. Y pues bueno, si tienen algún comentario que añadir, alguna Yo sí, sugerencia, etcétera, etcétera, yo adelante. sí antes de que cierres, Marcelo, creo que sí es ¿Me algo, escuchan? sin Se duda, trabó. sin duda es algo difícil de cambiar esta percepción. Adelante, adelante, ¿me escuchan? Yo te escucho bien. Perfecto, ¿Ustedes es me que como que escuchan se traba, bien? pero adelante. Sí. Ah, que sí es un tema difícil de cambiar, es una percepción que no es de gratis, la percepción que tenemos, pero creo que estamos nosotros como personal que trabaja dentro. Nuestro ejemplo, lo que nosotros decimos y salimos a hacer cada día, es lo que habla de lo que hay aquí adentro. Entonces, si nosotros empezamos también a ser voceros, pero voceros no de debate, voceros constructivos, sabiendo que somos un sector muy complejo y que tenemos este nivel de conocimiento tras años de experiencia, tras ver muchos países cómo tienen sus modelos energéticos, y para alguien que está allá afuera, que su actividad es otra, que no tiene nada que ver, hay que tener mucha paciencia y empezar desde cero y tener siempre estas ganas de compartir. Porque sí es un sector complejo y no es fácil decir, sí, todo antes estaba mal y ahora está bien o esto. No, tengamos paciencia, sepamos que es un gran parteaguas y tengamos la disposición de entablar un diálogo constructivo de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Claro que sí, un diálogo constructivo. Y bueno, con eso me quedo, con el diálogo constructivo. Creo que tenemos que seguir abonando a la discusión del sector para mejorarlo, para perfeccionarlo, para no perderlo.
Y pues bueno, yo de mi parte en lo personal, les agradezco muchísimo que hayan aceptado mi invitación. A nombre de la barra de nuestro capítulo, saben, bueno, y si no saben, bueno, sépanlo, que tienen las puertas abiertas y estamos listos para seguir colaborando y muchísimas gracias. Y bueno, le cedo la palabra a nuestro presidente, licenciado Juan Isidoro Luna. Adelante, licenciado, gracias a todos. Muchas gracias. Pues bueno, la verdad, muy gratamente, no quiero decir sorprendido porque conozco perfectamente bien la capacidad de nuestras expositoras, pero me gustó mucho la perspectiva al escucharlas de cómo ven ellas el panorama de nuestro sector y esta área tan vilipendiada, tan atacada muchas veces, pero que debemos reconocer, finalmente ha sido fundamental y rectora en el desarrollo económico de nuestro país a lo largo de décadas. Y yo creo que debemos de cuidarla como lo que es un patrimonio nacional y entre todos, como bien decía Yara y Cristel, fomentar el apoyo de todos los sectores para lograr mejorarla, consolidarla, impulsarla, para que siga siendo esa punta de lanza y generadora de muchísimos beneficios para nuestra nación. Sin más, de nuevo agradecerles enormemente su generosidad, su tiempo, a Yara y a Cristel, siempre dispuestas a colaborar con nosotros y reiterarles lo que les dijo Marcelo, bienvenida siempre, cualquier evento que quieran organizar, participar, nada más hasta que nos digan, aquí con mucho gusto están las puertas abiertas de la barra del capítulo Nuevo León. Por aquí les vamos a hacer llegar un reconocimiento virtual a nombre de nuestro capítulo para Yara, para Cristel. Se los vamos a mandar allá a sus correos, pero aquí está nada más una muestra de que ahí va a estar. Y pues nada, sin más, muchas gracias a todos los participantes, los asistentes, y por favor síganos apoyando en nuestros eventos para seguir difundiendo estos importantes temas de derecho, de economía y de interés general para nuestra nación. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.